Aleluya, aleluya. Bienvenida mi hermana Luz Marina. Gloria al Señor. Ya lleva varios días siendo la primerita en que veo que se conecta. Bienvenida mi hermana Astrid, también Pinto por allí que está conectada. Estas fieles y amadas del Señor. Dios me las bendiga, mis hermanas. Aquí estamos una vez más para la gloria del Señor. En nuestro devocional número 160. Que hasta hoy nos ha permitido el Señor llegar, y quisiera en esta preciosa mañana compartir brevemente con los que ya están conectados. Bienvenida mi hermana Belkis Burto, es para ustedes esta palabra. Siempre me gusta al iniciar compartir con ustedes otra escritura, mayormente lo de los salmos. Yo creo que cuando lleguemos al libro de los salmos ya habremos leído en realidad anteriormente todos los capítulos o los versículos. Pero me llamó mucho la atención en mi devocional de esta mañana esto que leía también en la palabra del Señor en el Salmos 91. Yo sé que ese salmo lo conocemos muchísimo, pero yo quiero dar así como una administración acerca de este versículo, del primer versículo de este capítulo, el capítulo 1 versículo 1 del capítulo 91 del libro de los Salmos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros vemos la palabra habitar y morar es casi igual, pero si buscamos el verdadero significado, dice que el que habita es una persona que va, es como una habitación, ¿cierto? Usted tiene una habitación y usted va a ella regularmente, ¿verdad? No quiere decir que permanece allí todo el tiempo, pero usted regularmente se dirige allí, en este caso una habitación, para buscar refugio, tranquilidad, descanso, etcétera, como un lugar de refugio, ¿cierto? Eso es una habitación. Pero una morada es un lugar donde usted permanentemente está. De allí no se mueve. Entonces, ¿qué me está queriendo decir aquí este salmo? Este versículo de este salmo dice: el que habita, el que constantemente va al abrigo del Altísimo, o sea, al cuidado, a la protección, al abrigo de ese Altísimo, dice que morará, o sea, permanecerá constantemente, no se moverá de la sombra o de debajo de la sombra del Omnipotente. Omnipotente es aquel que todo lo puede. Y el que todo lo puede, sabemos que es nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. Hubo una post que yo puse no sé cuántos días anteriormente, dice beneficios de Dios, y es el Salmo 103, que dice que Él es el que perdona todo tu pecado, el que sana tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida. Imagínense ese Dios, que usted pueda morar a la sombra de ese Dios. Que yo creo que usted se imagine. Bienvenido mi hermano Lowell, bienvenida mi hermana Wendy. Usted se imagine, no sé si a usted le ha pasado, en mi país hay un lugar, en Barquisimeto, en esa ciudad hay un lugar que se llama Padre Diego, y es como un desierto. Yo recuerdo ir ahí con mi familia y caminar en ese lugar, y había mucho sol y casi no había árbol, y nos íbamos a subir los cerros y venía súper quemado, pero cuando tú hallabas un lugar de sombra, y yo recuerdo muy bien, un medio arbolito ahí, tú encontrabas esa sombra. Y hacía mucha brisa allí, pero mucho sol. Y cuando yo puedo como que en mi memoria regresar ese tiempo y sentir la brisa y la satisfacción que a mí me daba por un instante, gozar de esa sombra que me protegía del sol y de lo árido que era ese desierto. Y aquí lo que me dice, aquí la palabra, que lo que vamos constantemente a esa habitación con Dios, a ese abrigo del Señor, de nuestro Dios, del Altísimo, del más grande, vamos a gozar y vamos a permanecer siempre a la sombra, resguardados allí, protegidos allí de aquel que todo lo puede. Me encantó de verdad leer esto, me encantó la revelación del Señor en su palabra, y yo quiero que esta palabra se haga viva en mí. Yo quiero constantemente ir a su presencia, disfrutar de los beneficios de estar bajo la sombra del Omnipotente. Así que no podemos leer la palabra del Señor
solamente sin combinarla con la oración, que debe ser nuestro momento de encuentro, de hablar, de comunicación con nuestro Dios. Vamos a dar gracias allí por unos minutos, por unos segundos, mis hermanos, esta mañana. Vamos a dar gracias todos juntos y a pedirle al Señor que una vez más nos hable a través de su palabra. Amado Dios, amado Salvador, gracias te damos por este nuevo día. Gracias te damos, Señor, por dejarnos estar allí, Señor, a tu abrigo, a tu cuidado, a tu protección, Señor, porque eso queremos, constantemente ir a tu presencia, disfrutar de ti, Señor, para morar, para permanecer bajo tu sombra, Señor, donde el sol y la aridez de este mundo tan desierto, Señor, no nos afecte, Señor, sino que allí bajo tu sombra y bajo tu cuidado, Señor, podamos permanecer para siempre. Bendice a cada lector apasionado, bendiga, Señor, este grupo, ayúdanos, Señor, a alcanzar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre de tu palabra, Señor, y que muchos puedan ser saciados y alimentados por esta hermosa palabra. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bienvenido a mi tío Mervin. Ese es otro padre que me dio Dios en Venezuela. Vamos a estar compartiendo. Si usted quiere que este grupo crezca, como usted se sienta perteneciente a este grupo, comparta, hable a otros de la palabra del Señor, anime a otros a que también puedan leer la palabra del Señor con ustedes. Bueno, mis amados, vamos a comenzar a leer el capítulo 15 del libro de Primera de Reyes. Este es un poquito, lo voy a ser honesta, a mí bastante abrumador, hay bastante contenido aquí. No es muy largo, pero a mí se me hizo largo porque es mucho contenido. Y yo me puse, le voy a mostrar antes de que termine, porque a veces no me da tiempo, lo que yo más o menos quise hacer como una línea de tiempo entre el reino de Judá y el reino de Israel, que ya sabemos que estaba dividido, a investigar un poquito de los reyes, de cada uno, averiguar nombre. No me va a dar tiempo de decirle todo, pero vamos a leer juntos y sacar de aquí la palabra del Señor, el sustraer lo más que podamos de ese alimento precioso. En el nombre de Jesús dice así el capítulo 15, versículo 1, dice: reinado de Abián, ese es el subtítulo, dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Así que este fue el segundo. Recordemos que sobre Judá solamente había quedado el hijo de Salomón, que era Jeroboam. No, perdón, el hijo de Salomón, que era Roboam. Y después de Roboam continuó Abián. Dice: y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Si nosotros buscamos quién era esta mujer Maaca, dice que ella fue hija de Uriel y de Tamar, la hija de Absalón. O sea que ella fue nieta, Maaca fue nieta de Absalón. Dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. O sea que no fue mejor que él, sino que siguió el mismo patrón de su papá. Dice: y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Wow, a mí me gusta mucho, hermano, cuando Dios llama un corazón perfecto. Si nosotros hemos visto a través de la historia cómo la humanidad, cómo nosotros somos tan imperfectos. Pero yo creo que Dios llama un corazón perfecto a aquel que quiere, que anhela, como David, hacer lo recto, hacer lo bueno y arrepentirse delante del Señor. Eso es un corazón perfecto, un corazón blando y suave a quien Dios pueda moldear. Dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. Esa lámpara que no se acabó, todavía una lucecita allí en Jerusalén. Dice: levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Entonces ya después de David vino Salomón, después de Salomón Roboam y después de Roboam Abián. Así que usted puede ir haciendo su cuadrito comparativo entre los dos reinos. Dice: por cuanto David, dice el versículo 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. O sea, él nunca se apartó en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Sabemos que
Esta fue la parte donde David falló con la mujer de Urías y todo aquello, ya hemos leído la historia, pero en todo lo demás él obedeció al Señor. Dice, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida, o sea, entre el reino del sur y el reino del norte, que era Jeroboam. Dice el versículo 7, los demás hechos de Abián y todo lo que hizo no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Entonces aquí nos da a entender, hermano, que habían libros de las crónicas o de los hechos, los sucesos, de la historia de los reyes de Judá como también de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Y durmió Abián con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Ahora vamos a ver quién era Asa. Dice reinado de Asa. En el año 20 de Jeroboam, o sea, ya llevaba reinando Jeroboam sobre el reino del norte 20 años, rey de Israel, cuando Asa, en el sur, comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. O sea, reinó un año más que David y que los demás reyes, un año más, 41 años. Dice, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Me gusta esa parte. Traté de buscar el significado de Asa y no lo encontré en hebreo. Así que si alguien por allí lo puede buscar y lo encuentra, y eso que lo busqué en la concordancia Strong y realmente no decía ningún significado, me llamó mucho la atención que es el primer rey que logró de Judá, que logró ser recto delante de 8, que solamente fue, Dios lo llama que fueron buenos. Este fue el primero. Dice, ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque mire lo que hizo él, quitó del país a los sodomitas. Primer pecado grande que abundaba, aquellos que hacían rituales referentes al sexo ilícito, a la homosexualidad y la inmoralidad sexual. Él los quitó del país, dice, y quitó todos los ídolos, toda idolatría también la quitó, que sus padres habían hecho. Dice, también privó a su madre, Maaca. ¿Quién era Maaca? Recordemos que era la nieta de Absalón. También privó a su madre Maaca, que tuvo gran influencia en la historia de ella sobre mucho. Dice, de ser reina madre, o sea, la quitó de todos sus privilegios. Recordemos que una reina madre era como una consejera y tenía mucho poder, influencia sobre los reyes, mas sin embargo a ella le fue quitado esto. Dice, porque había hecho un ídolo de acera. Sabemos que estos ídolos los cortaban, también hacían árboles y con ellos, y yo leí un poco, decía que decoraban estos árboles y todo lo demás. Bueno, ella hizo un árbol de acera. Dice, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, lo quemó y dejó que ese torrente se lo llevara. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron, nada más quitó los ídolos, pero dejó ahí los lugares altos. Dice, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y creo que en el libro de Crónicas habla de que al final de sus días sí se apartó, pero aquí dice que fue perfecto con Jehová toda su vida. Dice, también metió en la casa de Jehová lo que su padre había, dice, dedicado y lo que él dedicó. O sea que él también guardó ahí en la casa de Jehová, en el templo, lo que era oro, plata y alhajas. Ahora vamos a ver la alianza de Asa con Ben-Hadad. Ben-Hadad, estuve averiguando y hubieron 3 reyes con este nombre, 3 de la misma dinastía. Ben-Hadad, Ben-Hadad II y Ben-Hadad III. Dice, hubo guerra entre Asa y Baasa, que más adelante vamos a ver que en ese tiempo, periodo de tiempo, Asa era de Judá y Baasa estaba como rey de Israel todo el tiempo de ambos. Dice, y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Rama. O sea, había guerra entre ellos y él vino y edificó una ciudad para no dejar a ninguno salir ni entrar, dice, a Asa, rey de Judá. Y estaba como entre fronteras. Dice que estaba, creo que yo busqué por ahí, estaba como a 8 kilómetros de Jerusalén. Entonces estaba muy cerquita de Jerusalén. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa
real, los entregó a su siervo y los envió al rey, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria. Es un aliado que tenía en Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, se le mandó presentes como para comprar una alianza. Dice, hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe tu pacto, porque parece que entre ellos había pacto también con el rey de Israel, Baasa, para que se aparte de mí. O sea, rompe tu pacto, tu alianza con él, para que él por fin retroceda y ya sea parte de mí, me deje en paz. Dice, y Ben-Hadad consintió con el rey Asa. O sea, se dejó, quizás hizo pacto con él y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet Maaca y todo Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Dice, oyendo esto, Baasa, que era el rey de Israel, dejó de edificar Rama, o sea, la dejó a medias, y se quedó en Tirsa. Dice, entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa, dice con ello, a Jeba de Benjamín. Oh, me gustó esa parte. Entonces el rey de Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ello, o sea que de lo que había empezado hacer una fortaleza y un obstáculo para que nadie entrara allí a Jerusalén, lo que hizo él fue que con esa misma edificación edificó otra ciudad, la quitó y edificó otra ciudad llamada Jeba de Benjamín y a Mizpa. Aquí en el versículo 21, que dice que Baasa dejó de edificar a Rama y se quedó en Tirsa, porque primero recordemos que cuando el reino del norte, a ver si me doy a entender, el reino del norte se dividió, se quedó norte y sur. Entonces Israel, que es el reino del norte, tomó como capital Siquén. En cambio, el reino del sur sabemos que era Judá y Benjamín, las dos tribus. Entonces, pero el norte tomó a Siquén, era por un tiempo, fue la capital, pero después Jeroboam puso a Tirsa, y ahí quedó Tirsa como capital en un periodo de tiempo, pero más adelante vamos a ver que llegó a ser Samaria. Dice, muerte de Asa, dice el capítulo 23. Dice, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Dice que Asa enfermó de los pies, y más adelante dicen crónicas que pues se desvió, quizás su caminar, entonces se desvió al final de sus días. Pero aquí dice que enfermó de los pies. Dice, y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Pero me llamó la atención que de todos, este fue el primero de todos los reyes de Judá, este fue el primero que fue bueno, mientras que en el reino de Israel ninguno de los reyes fue bueno. Dice, reinado de Nadab. Dice, Nadab, hijo de Jeroboam, dice, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa. Entonces hay como dos líneas de tiempo que nosotros tenemos que hacer de ambos reyes. Dice, Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en pos y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, por eso vemos que en el antiguo, en los antiguos versículos que leímos, dice que hubo entre Asa y Baasa pelea, porque Baasa siguió después a reinar entre Israel. Dice, conspiró contra él Baasa, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. O sea que de ahí se cumple. Mire, lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Dice, y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Recuerden que a Jeroboam se le fue dado una profecía. Dice, sin dejar alma viviente de los
de los Jeroboam, de los de Jeroboam hasta Raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Este profeta le dijo a Jeroboam que todos sus hijos, excepto el que había enfermado, que se halló algo bueno en él, quizás por la edad, pero todos iban a morir, tanto en la ciudad como en el campo. Y dice que este hombre, Baasa, cuando él se levantó y reinó, mató a todos los de la casa de Jeroboam. Y él no era de Jeroboam, de esa descendencia. Dice, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Más que nuestros pecados, hermanos, es cuando nosotros hacemos pecar a los hijos de Dios. Dios se enojó tanto por el pecado de Jeroboam, que era hacer pecar al pueblo de Israel. Como dice la palabra del Señor, creo que está en Mateo 7, es mejor que te cuelgues una piedra de molino, de aquellos anteriormente que eran piedras súper pesadas, que molían. Es mejor que te la cuelgues y te tires al mar, que hagas pecar a uno de mis pequeñitos. El versículo 31 del capítulo 15 dice, los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, dice, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces cada uno de los reinos tenía un libro donde escribían las crónicas y los hechos de ellos. Dice, y hubo guerra entre Asa y Baasa, el reino del sur y el reino del norte, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. No se quitó la pelea de allí, no quitó espada como Dios le había dicho a David, de su casa, de su reino, de los reinos allí, de su pueblo. Reinado de Baasa. Dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Hizo lo mismo, a pesar de que cumplió una profecía matando a toda la descendencia de Jeroboam, no aprendió, sino que siguió haciendo lo mismo que hizo Jeroboam. Dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, me imagino que era un profeta Jehú, dice, por cuanto yo te levanté, era un profeta porque venía palabra de Dios, dice, por cuanto yo te levantaré del polvo, yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, has seguido sus pasos y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré, dice, la posteridad, o sea, tu descendencia de Baasa, la barreré, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, él no había aprendido nada lo que había pasado con Jeroboam, y asimismo lo que él hizo cumplir la profecía, se cumpliría otra profecía semejante a la que él cumplió o fue cumplida por manos de él, sería contra su casa y su familia. Dice, el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, igual lo comerán los perros, y el que fuere de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dice, los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira, dice, con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Vamos a ver los reinos de Ela y de Zimri. En el año 26 de Asa, rey de Judá, mientras el rey de Judá estaba reinando, sabemos que reinó por 41 años, y en el tiempo de 26 años de su reinado, dice que ahí comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, que era la capital del reino del norte, Israel. Dice, y reinó 2 años solamente. Dice, y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató. Dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, dice, y reinó
y en el año vino Sinri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en el trono, dice, mató a toda la casa de Baasa, como había dicho la profecía, sin dejar en ella varón ni parientes ni amigos. Es que cuando llegaba un rey, un nuevo rey, cuando había se alzaba otra persona contra un rey y no quería que su descendencia heredara más tarde el reinado, tenía que matar a todo pariente. Y así fue, mató a parientes y amigos. Dice, así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Dice, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de él y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Dice, en el año 27, Asa, rey de Judá, comenzó a reinar. Dice, comenzó a reinar Sinri y reinó, el que se había levantado, y reinó 7 días en Tirsa. Solamente reinó 7 días. Dice, el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, o sea, los que estaban acampando ahí contra los filisteos, oyó decir que Sinri, dice, ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército, en el campo de batalla. O sea que mientras Onri estaba liderizando, que era este hombre que estaba liderizando y era un general del ejército, una batalla contra los filisteos, vino Sinri, se alzó contra Baasa, derrotó allí, mató a todas las familias amigos de Baasa y se hizo rey. Entonces al oír esto el pueblo hizo rey a Onri, el general de la batalla y del ejército. Dice, y subió Onri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa, que era la capital ahí mismo. Dice, más viendo Sinri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. O sea que se mató, imagino que tenía miedo y se mató allí, quemó la casa real. Dice, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Mire, una y otra vez más se repite, haciendo pecar a Israel, el pueblo de Dios. Dice, el resto de los hechos de Sinri y la conspiración que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora vamos a ver el reinado de Onri, este general del ejército de Israel. Dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. El pueblo total, las 12 tribus ya habían sido divididas, habían 2 reinos. Israel, que era el reino del norte, y Judá, que era el reino del sur. Pero Israel, el reino del norte, fue dividido en 2 partes. La maldad era mucha allí. Dice, la mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Gina, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri. Habían 2 líderes allí. Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que le seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omni fue rey. No dice cómo murió, pero muy posiblemente en una de estas batallas entre ellos 2 hay 2 líderes que se levantaron y quisieron ser rey al mismo tiempo. Dice, en el año 31 de Asa, recordemos que él reinó 41 y es el reino del sur. Dice, el rey de Judá comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Dice, reinó 6 años y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Tirsa era la capital. Dice, y Onri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos. Compró un monte llamado Samaria de plata y edificó en el monte, o sea, ahí construyó y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel lugar. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Mire, Samaria, Onri era un gran líder. La Biblia no dice que fue bueno, pero había cometido pecado, no fue bueno. Pero fue un gran líder y él edificó allí, compró Samaria, ese monte, por una persona que se llamaba Semer y por su nombre le puso Samaria a ese lugar, ese monte, le hizo capital. Ya no era Tirsa, ya era Samaria.
y se hace muy familiar a los samaritanos porque de allí provienen. Tiempo después, Samaria fue conquistada por los sirios. Y entonces ahí se empezó a llenar Samaria de mucho extranjero. Entonces la mezcla de estos extranjeros con estos judíos que residían allí, esa mezcla, de ahí es donde vienen los samaritanos, que en tiempos de Jesucristo sabemos que fueron muy odiados porque no les llamaban puros, eran personas como inmundas porque era una mezcla. Ajá, dice, y Onri hizo lo malo, el versículo 25, y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. O sea, hizo peor, no fue malo, fue peor. Dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos, ya lo leímos, ¿cierto? Ajá, dice el 28, y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Reinado de Acab, el 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Sabemos que reinó 41 años, pero en el 38 reinó Acab. Y reinó Acab, y quiero que marque ese nombrecito porque él tenía una esposa muy famosa en la Biblia. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que cada vez era peor. Cada rey, uno tras otro, era peor que el anterior. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel. Él fue peor que los anteriores. Dice, ¿por qué? Porque el pecado de sus padres, de sus anteriores, le fue ligero. O sea, ellos no hicieron nada, yo voy a ser peor. Imagínense esto. Y tomó por esposa a Jezabel, cuyo padre, estuve leyendo, investigando, dice que su padre era sacerdote del dios Baal. Era un sumo sacerdote del dios Baal. Y dice, hija de Ed Baal, imagínense, rey de los sidonios, que era sacerdote y luego se hizo rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Por eso hizo peor, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Dice, edificó también Acab una imagen de acera, haciendo así. Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Esta es así como que cambia la historia aquí. Y termina de hablar de Acab y empieza aquí. Dice, en su tiempo y él de Betel reedificó Jericó. ¿Se acuerdan que Josué había dado una maldición contra el que reedificara Jericó? Dice, a precio de la vida de Abirán y a su primogénito, y echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Usted va a Josué 6:26 y usted va a encontrar lo que Josué había dicho por profecía, que el que reconstruyera, porque sí habían habitado algunas veces allí en Jericó, pero ninguno lo había reedificado, lo había hecho una fortaleza otra vez. Y Josué dijo, el que construya otra vez, el que haga fortaleza aquí en Jericó otra vez, lo va a hacer a precio de su hijo primogénito, va a poner ahí los cimientos y las puertas sobre la vida de su segundo hijo, su hijo menor, perdón. Y así fue, así mismo se cumplió. Parece que los hijos de este hombre murieron a causa de esto. Bastante interesante, hermano, bastante contenido en todo lo que hemos leído. Realmente han sido 2 páginas y media, por decirlo, y se ve muchísimo así contenido. Trate de poner en una hoja, anotar cada reino, cuánto duró, y haga 2 líneas comparativas en tiempo, si usted tiene el tiempo, la disponibilidad. Y nos vamos a dar cuenta que mientras Israel, porque eran 2 reinos, ¿cierto? Israel y Judá, y mientras Israel hubieron en ese periodo de tiempo que hemos leído, hubo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 reyes. Mientras tanto en Judá había 1, 2, 3, 4. Hubieron 4 reyes, de los cuales uno fue llamado bueno, y no se nos va a olvidar el nombre, Asa, porque incluso le quitó el derecho a su madre de ser una reina madre y destruyó la imagen que su mamá había hecho como ídolo. Algo, hermano, que me llamó mucho la atención, y yo creo que usted lo anote allí, lo ponga allí en su corazón, y esto nos enseña porque se repite mucho, que Dios dice que hizo pecar a Israel por su pecado y por haber hecho pecar a Israel. Todos estos reyes, no tanto lo que ellos pecaron, sí pecaron, pero su pecado era por haber hecho pecar al pueblo del Señor. Entonces nosotros en lo que más podamos tenemos que cuidarnos de hacer pecar a otros, porque la palabra de Dios condena gravemente y dice que mejor es ponernos una piedra de molino en nuestro cuello y tirarnos al mar, lo puede buscar en Mateo 7, que hacer pecar a uno de mis pequeñitos. Así que nuestros actos y todo lo que hagamos, considerémonos a nosotros, sí, pero consideremos a otros para no hacer fallar y hacer pecar a otro que puede ser un pequeñito del Señor. Bueno, mis hermanos, ahí está un saludo grande a mi hermano Julio Cuevas, Julie Lanzarote. Si nada les cuesta, regálenme un like. Gracias a los likes, si Facebook ve muchos likes, yo creo que ellos como que hacen que otras personas pueden llegar más a escuchar esto. Trate de compartir, y si no quiere compartir, no quiere darle like, pero al menos dígale a un vecino o un amigo, o póngase con su hijo a leer la palabra del Señor. Quizás yo no pueda llegar a saber esto, pero Dios sí lo sabe, y entonces el objetivo será cumplido, que es hacer un ejército de siervos del Señor que diariamente estén leyendo la palabra. ¿Usted se imagina esto? Que usted sea un influencer, una persona que influya a que otros puedan leer la palabra del Señor, y al mismo tiempo quizás durante un día la palabra del Señor sea leída, sea proclamada, resuene en una casa, en un apartamento, en una finca, en donde quiera que esté, la voz de ese lector apasionado leyendo la palabra del Señor. Yo creo que los oídos del Señor se van a agradar y se van a maravillar de esto. Así que Dios me los bendiga. Y el salmo que les regalé temprano, el salmo 91. Así que el que habita al abrigo del Altísimo, el que va allí a la presencia del Señor constantemente, va a morar, va a permanecer, aleluya, a la sombra del Dios omnipotente. Dios me los bendiga, los espero mañana. Un beso, un abrazo, saludos, y cuando salga de aquí veo sus comentarios. Dios me los bendiga. Chao, chao.